Bueno, pues nada, hola, buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, Elvira ya me ha presentado, eso, soy Javier, soy psiquiatra, no os voy a engañar, no soy psiquiatra infanto-juvenil, soy psiquiatra general. Lo que pasa es que en las consultas que hacemos en la unidad de salud mental en Villagarcía y en el Salnés tenemos que atender también a una población adolescente a partir de 15 años y ahí es un poco donde, bueno, tengo el encuentro con una patología como el TDAH y luego una preocupación por las personas que tienen problemas con el TDAH y cómo ellas tienen que gestionarse en la vida adulta, porque el TDAH crece y bueno, tiene también sus dificultades que también hay que atender. Un poco buscando el intentar tener más conocimientos y profundizar un poco la formación, pues bueno, acabé aquí en la fundación y básicamente me dejo liar con todo lo que me pide Elvira y ya está. Trabajo, como bien dice ella, en el GAM, colaborando así con familiares, dando un poco de información de lo que serían los fármacos y bueno, la verdad es que me empuran vilmente todas las partes así más rollo, como son la medicación o cosas así más tal. Entonces yo espero no haceros esto así muy árido. Vale, os pido perdón porque a veces mis expresiones no son las más académicas del mundo y a veces soy demasiado como muy de andar por casa, porque a veces las cosas para yo entenderlas, porque yo necesito ahí entenderlo todo mucho, pues necesito como simplificarlo todo demasiado y a veces no queda ahí como muy profesional. Entonces, si se me escapa alguna palabra de estas así, ya os pido perdón antes de empezar. La parte que me pidieron a mí que hablara fue que en 45 minutos hable del diagnóstico y del tratamiento. Va a estar complicado. Pero bueno, una de las cosas que sí que tengo claras con el tema de cualquier cosa, no solo del TDAH, es que hay que tener como una serie de conceptos así un poco claros para luego poder entender un poco el resto. Por ejemplo, para entender el diagnóstico tengo que entender un poco el trastorno. Para entender el tratamiento tengo que saber para qué sirve, qué hace el tratamiento, por qué se da, por qué se da una cosa, por qué se da la otra. Mi interés no es tanto que sepáis ahí un montón, que seáis ahí súper psicofarmacólogos y sepáis todo, sino que la idea principal de para qué sirven los fármacos, qué es lo que hacen, qué es lo que no pueden hacer. Entiendo que la mayor parte, aunque hay puede haber familias, también hay profes, pensar que vosotros sois los que pasáis más tiempo muchas veces con los niños, sois los que vais a ver los efectos secundarios de los medicamentos, porque cuando está por las mañanas a veces está muy parado el niño, luego se pone más nervioso, entonces ya cuando está en casa ya eso no lo notan, pero vosotros lo habéis visto, bueno, cosas que vosotros podéis ver en el colegio y que es importante que informéis también. Porque al final veremos que aquí estamos todos metidos en el mismo barco y bueno, hay que remar y sacarlo para adelante. No me enrollo más. Entonces, bueno, pensé en ir poniendo así pequeñas cuestiones, un poco para ayudarme a centrar ahí la charla y no irme así mucho tal. Una de las ideas principales, que luego va a hablar mi compañero después, que yo prometo no pisar nada, es sobre qué es el TDAH. Y la primera idea que tendría que quedar clara es que es un trastorno del neurodesarrollo. Yo veo muchas personas mayores también, no solo adolescentes, y a las personas mayores con temas de problemas de memoria les digo que el cerebro es como un músculo que tienen que ejercitar y que tienen que ir a centros de día para preparar la memoria y todo eso. Sin embargo, el cerebro, más que un músculo, es como una especie de jarrón. A mí siempre me sale la imagen de Ghost, quizás no sea la más apropiada para ahora, pero bueno, quedaros con que el cerebro en realidad se va modelando desde el principio, desde que somos embriones, y lo vamos modelando a medida que van pasando pues los años con diferentes experiencias y diferentes circunstancias que vamos sufriendo y que nos van modelando. Los trastornos del neurodesarrollo van a aparecer un poco a través de esta idea. Cuando hablamos de neurodesarrollo, estamos hablando del desarrollo del sistema nervioso. Y entonces nos referimos a cómo el cerebro va evolucionando, cómo va aumentando el volumen, cómo se van desarrollando para lo que funciona el cerebro, las diferentes funciones cerebrales. ¿Me oís bien? Es que esto es ahí, me autooigo. Como desarrollo de diferentes funciones cerebrales y todo esto es un proceso súper complejo que va a depender pues, de muchísimos factores. Y veremos que muchos de estos trastornos se van a relacionar en diferentes niveles. Esto, nada, es una imagen solo para, pues esto que he dicho, para expresarlo, ¿vale? Que el cerebro iremos viendo que va
va por diferentes etapas, consiguiendo hitos en diferentes, lo que llamamos los hitos del desarrollo, que va todo encaminado a la adquisición de una autonomía. Esto viene porque, sí, bueno, esto es el cerebro, como luego hablaré un poco, esto me interesa, no, ya no me acuerdo por qué lo puse, la verdad, pero bueno, básicamente la idea del cerebro, me lo voy a saltar para no liaros. Vale, esta es la idea de los trastornos de la disfunción del neurodesarrollo, que puede haber una serie de causas o motivos que puedan alterar esto y producir este tipo de trastornos. En realidad hay un montón de trastornos del neurodesarrollo. Los que nosotros vamos a tener con más más relacionados con el TDAH van a ser los trastornos del espectro autista, la discapacidad intelectual o los trastornos del aprendizaje. Porque diréis, ¿dónde está toda la gente que tenía dislexia? Existe todavía, porque lo que parece es que a veces en estas cuestiones pues hay como lo que está de moda y desaparecen cuando aparece otra cosa. Pues antes había gente con lateralidad cruzada, ¿dónde han ido? Han muerto. Luego vino la gente con dislexia, luego con el TDAH, ahora con el TEA, parece como que van apareciendo cosas nuevas y que nos vamos olvidando de la anterior, cuando veremos que en realidad no es así, sino que se van incorporando porque cada vez hay más conocimiento y bueno, por suerte se van haciendo más, pues eso, más exploraciones, más valoraciones. Entonces, si volvemos a la pregunta inicial de qué es el TDAH, os diré que es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por un patrón cognitivo y conductual en el que destacan tres elementos: lo impulsivo, lo inatento y lo hiperactivo. Cuando hablo de inatento, pues son los niños o los adolescentes o las personas mayores que parece que no están escuchando cuando se les habla, que parece que sueñan despierto, o sea, que están como en babia, perdonando, que olvidan, que pierden cosas, que se distraen fácilmente. Y bueno, un poco las frases que dicen los padres o nuestros jefes, que estás en todo y no estás en nada, que nunca eres capaz de llegar a terminar las tareas, que empiezas un montón de cosas que dejas a medias. Y en general en clase, pues la gente más inatenta es la que es más pasiva, pasa más desapercibida, y vamos viendo que no hay un aprendizaje normal. Y esto es muy frecuente, no solo en gente que tiene problemas de inatención dentro del TDAH, sino en general cualquier persona con problemas de inatención. También lo vamos a ver en personas que tienen lesiones cerebrales que les alteran el centro de la atención. Veremos que hay una resistencia a realizar las tareas y a poder mantener un esfuerzo mental sostenido. Esto muchas veces se puede traducir como vagancia, pero en realidad es una resistencia que todos podemos tener ante una cosa que nos supone una gran dificultad. Lo hiperactivo y lo impulsivo serían pues los niños muy inquietos, los niños estos que no paran y que te transmiten esa inquietud que se pega, ¿no? Hacen muchísimos movimientos que no les sirven para nada, como mover las manos, se muerden las uñas, tienden a ser muy disruptivos, interrumpen conversaciones, actividades, tienden a precipitarse, hablan muchísimo y en definitiva al final resultan molestos para iguales. Bueno, una de las cosas una de las grandes dificultades que vamos a tener es diferenciar dónde está la normalidad y dónde está lo patológico, porque, bueno, como veis hay un montón de evidencias de que, claro, los niños son ruidosos, los niños son inquietos, alegres, revoltosos y cosas así. Entonces, muchas veces no todos los niños son inquietos e inatentos y tienen un problema. Tenemos que verlo porque pues hay niños que no les pasa nada. Entonces, una de las cosas que a mí me interesaba que quedaran claras también de esta charla, además de que es un trastorno del neurodesarrollo, es que los rasgos de inatención, de inquietud y de hiperactividad, si bien van a aparecer en un niño normal, aquí estamos hablando de un patrón mantenido en el tiempo. No es un niño que ha tenido un desarrollo absolutamente normal y de repente de la noche a la mañana pues está más perdido o está diferente o está más inquieto o tal. Eso puede ser porque le está pasando una cosa. Aquí estamos hablando de patrones fijos de conducta que se van viendo desde el principio y que sí sé que van a ir mutando y moviéndose a medida que el niño se va haciendo mayor. Quizás la palabra que si buscáramos, esto cuando damos alguna charla, por ejemplo en colegios y hay menos aforo y es así un poco más familiar, es más fácil, una de las palabras que mejor define a estos niños es la inmadurez. En general, todos los trastornos del neurodesarrollo llevan innatos una inmadurez. Son como niños más pequeños de lo normal en términos pues a nivel social o bueno, en términos
de neurodesarrollo, vamos. Entonces todo esto es lo que va a diferenciar lo que es el trastorno y lo que es la normalidad, que veremos más adelante en el diagnóstico. En general vamos a ver que hay un impacto en la calidad de vida del niño, del adolescente, de la persona, que va a haber una interferencia en el desarrollo normal del niño a nivel médico, psicológico, psiquiátrico, y que va a haber una serie de consecuencias negativas tanto para la persona como para sus familiares y para los profesores, claro. En el rendimiento académico, en el desarrollo de relaciones sociales, el desarrollo de la personalidad y aspectos emocionales, en las relaciones familiares o el riesgo a poder padecer accidentes o conductas de riesgo. Básicamente lo que vamos a ver es que el niño no va a poder madurar emocionalmente, llegar a un nivel de autónomo, ¿no? Que es lo que queremos todos los padres de nuestros hijos, que nuestros hijos sean autónomos y se valgan por ellos mismos. Y aquí lo que vamos a ver es que hay una serie de déficits y dificultades sobre las que va a hacer hincapié, porque el niño per se no va a estar preparado para poder asumirlo por la inmadurez que tiene. ¿Por qué se...? Uy, se me han movido las diapositivas, perdón. Nada, ¿por qué se produce el TDAH? Esto lo explico rápido de cara al tratamiento, así que prometo no enrollarme nada, ¿vale? Esta diapositiva es milenaria, de Ingada. Básicamente sabemos que el TDAH se produce por la interacción en diferentes cosas, lo genético, que es lo que traemos de fábrica, de los que nos preceden, los factores ambientales, que cada vez se ve que hay una mayor evidencia en cómo modulan la formación del cerebro, ¿vale? Acordaros de esa vasija de barro, y luego el propio desarrollo nuestro. El cerebro, no sé si lo sabéis, pero en realidad el cerebro nuestro es como el sumum de un montón de cerebros de diferentes mamíferos desde hace millones de años que han ido evolucionando a lo largo de la historia. La parte más primitiva, ahí está, es la zona esta de aquí, que es la que se va envolviendo por diferentes capas cerebrales a medida que ha pasado la evolución. Lo más primitivo, que es pues eso, beber, el apetito, las conductas sexuales de supervivencia, todo lo que está relacionado con la supervivencia va a estar en esta zona, ¿vale? La ansiedad, en realidad pensar que es un mecanismo de alarma, gracias a lo cual hemos sobrevivido a Parque Jurásico 1, al 2, al 3 y al 4. Es lo que nos permite salir corriendo. Entonces va a estar aquí también. Uy, perdón, aquí. El último logro de nuestro cerebro, que es la caña, es esta zona, que es la región prefrontal. La región prefrontal es la que modula nuestras conductas y la que hace que ahora mismo estemos sentados, yo esté hablando y no me estéis lanzando cosas o escupiendo, ¿vale? Es lo que modula nuestra conducta y hace que estemos bien. Cuando hay dificultades por algún tipo de enfermedad, por ejemplo en personas mayores que tienen demencias frontotemporales, no sé si os suena, o algún tipo de lesión vascular en esta zona, vemos que las personas pierden la organización de sus conductas y se vuelven así como tontorrones y hacen cosas raras, inapropiadas en general, ¿vale? Pues esta es un poco la misma idea. En el trastorno del neurodesarrollo del TDAH hay una inmadurez de la región prefrontal, que veremos que esto es normal en niños, pero que estos niños tienen una inmadurez todavía mayor. Entonces, nos va a fallar el domador de leones. Quiere decir que el prefrontal, que es el que tiene que organizar un poco el resto, no nos va a funcionar muy allá. La medicación lo que va a intentar es conseguir modular esto. Que esto es lo que os estoy poniendo aquí. El TDAH, lo que pasa es que hay un desbalance. Vale, perdón. Esto funciona a través de una serie de neurotransmisores que, bueno, que estos neurotransmisores hay en existen muchos circuitos cerebrales. Este en concreto también están, que es la noradrenalina y la dopamina. Esto veremos que aparecen en otros circuitos cerebrales que van a ser importantes para nosotros, pero que, bueno, para esto va a ser lo importante. La medicación lo que va a intentar es conseguir un balance normal de la dopamina y noradrenalina entre la región prefrontal y la región que está relacionada con la amígdala y con estas regiones que tienen que ver con la inquietud, la hiperactividad y la ansiedad, que es lo que os pongo aquí. Esto veremos que a veces nos va bien y a veces no. Hay diferentes presentaciones del TDAH, que es otra de las cosas que nos suelen preguntar todo el mundo, que esto es un mejunje, que aquí nos puede pasar de todo. Veremos que hay una presentación en la que hay un predominio de lo inatento, una presentación que hay un predominio de lo hiperactivo impulsivo, que es la minoría, y luego lo más frecuente es que haya un poco de todo, ¿vale? Que es la presentación combinada.
Es verdad que cambia con la edad, que esta es otra de las cosas. Esto de niño hacen una cosa, pero luego hacen otra, pero ¿esto qué es? La realidad es que pensando en el cerebro como esa vasija de barro que va evolucionando a lo largo de la vida y que nuestras preocupaciones y dificultades van cambiando, no tenemos las mismas dificultades cuando tenemos 3 años que cuando tenemos 6, ni cuando tenemos 15, ni 18. Pues el TDAH cambia con la edad. Vamos a ir viendo que a medida que nos hacemos mayores, lo hiperactivo va decreciendo y se va interiorizando como una especie de ansiedad. Lo inatento se mantiene y lo hiperactivo, este ruidoso, se interioriza y muchas veces se traduce en ansiedad. De hecho, mucha gente que tiene TDAH en la edad adulta, la queja principal que va a tener es ansiedad en situaciones de mayor demanda laboral. Bueno, esto también, bueno, la verdad es que lo pongo mucho. A nivel preescolar, una de las cosas que se pregunta muchas veces es si se puede diagnosticar a un niño con TDAH. Con 3-6 años, a mí me parece apresurado. Pero es verdad que los profesores que se dedican a infantil, que tienen muchísima experiencia, pues a lo mejor en 2 días que están viendo un grupo de niños, ya hay un niño que no dirían que, o sea, no saben qué les pasa, pero dicen, este niño es raro. Eso también me pasa a mí, que soy psiquiatra, voy por la calle, voy y veo a un señor y digo yo, oh, madre mía, ¿cómo está esto? No voy a dar más nombres. Pero bueno, que no, o sea, si ves mucha gente, luego te llama la atención, entonces en profesores, en niños pasa mucho. Bueno, los preescolares vamos a ver que son niños muy inquietos, que son niños que no paran y tienen un nivel de agresividad, de una manera de jugar como más brusca a lo mejor que otros niños. Pero todo esto es así muy en el aire, ¿vale? Aquí no se puede hablar de diagnósticos ni de nada. La clínica típica va a ser esta, la época escolar. En la adolescencia se mantiene las dificultades de lo escolar, pero vamos viendo, entrando en el maravilloso mundo de la adolescencia, que esto pues es fantástico, entonces con los problemas académicos asociados, el tema de los problemas de tolerancia con las normas, lo que lleva a problemas familiares y problemas a nivel social, la agresividad y la baja autoestima y el incremento de riesgo de consumo de sustancias, así como accidentes y embarazos no deseados. Nosotros en la consulta, por desgracia, vemos los adolescentes que tienen todos estos problemas. Y esto es muy complicado. O sea, si una de las cosas que me parece importante estas charlas para sensibilizar el TDAH no solo es para poner un marco de comprensión para los niños y para las dificultades, sino para evitar las comorbilidades, que hablaremos después. Las comorbilidades en el TDAH tienen muchísimo peso, son muy importantes y causan muchísimo sufrimiento a la persona y a la familia y a los profesores. Vale, la época adulta. Si hemos llegado a la época adulta más o menos bien, lo que nos dice un poco la bibliografía es que seremos personas más o menos normales, ¿vale? Pero como os decía, cuando hay una situación de mayor demanda o más estrés o nos piden más cosas en el trabajo, puede ser más evidente lo inatento y que bueno, tengamos un rendimiento menor de lo que tenemos cuando estamos tranquilos. Fuera de eso, salvo que existe una comorbilidad, se lleva. El proceso diagnóstico, cuando uno habla del diagnóstico, no sé cómo voy. Ay, deja ahí el móvil. ¿Qué hora es? Voy bien. Sí. Vale. Cuando uno piensa en el diagnóstico del TDAH y alguien te dice, lo primero que dicen es que esto nada, esto metes ahí un rollo y ya te sale el diagnóstico hecho. Y además, como churros, porque esto es un venga a diagnosticar TDAH, sacholón, boom, 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 boom. En realidad, el diagnóstico del TDAH, bien hecho, es un proceso. Entonces esto me gustó, pues esto es proceso, ¿vale? No sé si sería así exactamente, pero bueno, básicamente esta es un poco la idea. Tenemos una presentación, tenemos que hacer una exploración de lo que tenemos en consulta, una anamnesis, tenemos que recoger toda la información que podamos del entorno del niño, que comprende su casa y el colegio. Hacemos una sospecha diagnóstica que tenemos que contrastar con otras posibilidades y entonces llegamos al diagnóstico, ¿vale? Esto es un proceso que lleva tiempo, no se hace rápido. Entonces tenemos una presentación y una que podría ser una sospecha. Nosotros para diagnosticar utilizamos 2 manuales, el DSM y el CIE, que no sé si conocéis, no tenéis por qué. Todas las enfermedades están clasificadas, porque si no cada uno nos inventaríamos alguna enfermedad, yo me inventaría un montón. Entonces, todas las enfermedades están tipificadas y temizadas para poder diagnosticarlas y que haya todo un sentido.
Tenemos dos tipos de clasificaciones, la que viene de Estados Unidos, que es la de la APA, que es el DSM, y luego la europea, que es el CIE. El DSM actual es el DSM-5 y el CIE actual es el CIE 10, la versión ES. En teoría va a salir el CIE 11 en algún momento. De momento no ha salido, pero bueno, se entiende que saldrá este año o el año que viene. Bueno, iba a salir el año pasado, pero de momento seguimos así. Porque este último es del 2020, la revisión, o sea que a lo mejor para el año. Vale, esto es una tabla para enseñaros lo que hablamos de los ítems, un poco de las diferentes cosas que tiene que cumplir alguien para hablar de un déficit de atención o de hiperactividad. Acordándonos de que hay siempre un patrón de conducta mantenido en el tiempo. No esto es que es un momento de una semana que yo esté pasándolo mal y entonces pues estoy más inatento porque estoy preocupado por el coronavirus o porque estoy más hiperactivo, porque estoy más nervioso, porque estoy pasando un divorcio, que sé, por cualquier cosa. Esto es un patrón mantenido a lo largo de los meses, de los años, que se ve siempre, que el niño es siempre igual. En el antiguo DSM había que cumplir 6 o más síntomas durante más de 6 meses. Esto lo han adaptado un poco. Para adolescentes y adultos tienen que presentar 5 síntomas, en la infancia son 6. Es súper importante, esto lo voy a repetir mucho, tiene que haber una interferencia en el desarrollo de la personalidad, ¿vale? Y antes no se permitía el diagnóstico comórbido entre trastornos del neurodesarrollo, por ejemplo el TDAH y el trastorno del espectro autista, ahora ya se permite, entonces ahora ya existen este tipo de diagnósticos comórbidos, antes había que elegir uno. Las presentaciones de las que ya hablamos, entonces bueno, vemos en la consulta que podría corresponderse, pero claro, esto no es suficiente. Tenemos que hacer una historia clínica detallada, investigando los diferentes síntomas del trastorno, a qué edad aparecen, cuánto tiempo llevan, el contexto en el que aparecen, porque esto tiene que aparecer en todos los contextos de la vida del niño y del adolescente, no solo en casa o en el colegio. ¿Qué repercusión tiene si hay un sufrimiento en el niño, si el niño lo pasa mal? O hay un problema de autoestima muy importante en estos niños, porque entre iguales se toleran mal, son niños que cansan mucho, entonces iguales lo suelen rechazar. Por lo tanto, vamos a tener que necesitar la información de diferentes entornos que rodean al niño, como son los padres o la escuela. Y luego evaluar toda esta información, ¿vale? Que esto viene pues, desde el equipo específico, ¿no? Hay protocolos ya desde los colegios y desde los institutos para esto. De hecho, muchas veces es el colegio el que inicia los protocolos. Importante así, cosas que tengamos que ver, que a veces en la primera consulta el niño está quieto, se porta súper bien, es buenísimo, es maravilloso, y lo que llamamos la tranquilidad paradójica. Y esto lo vamos a ver porque en niños donde hay un entorno estructurado, controlado, o en situaciones nuevas donde el paciente está un poco expectante, no va a ser tan evidente la clínica de TDAH. Entonces van a ser más evidentes en entornos poco estructurados o aburridos, si existen muchos estímulos o distractores, o si el niño tiene que estar esforzándose durante un tiempo. Por lo tanto, va a ser importante valorar al niño en diferentes momentos y en diferentes entrevistas, no solo en una. Completar el análisis con el funcionamiento psicosocial, conocer el órgano. Pensad que en situaciones poco estructuradas va a ser más evidente el TDAH. En ambientes familiares o en dinámicas familiares más con poco sostén va a ser más evidente los síntomas que a lo mejor en el colegio. Pero esto tiene que ver con la estructura y con las dificultades de estructurar las cosas en casa. Más cosas, el embarazo, cómo ha sido el parto, cómo ha sido el periodo perinatal. Cada vez se sabe más que el embarazo, que hay una serie de factores los factores ambientales que tienen un importante peso y cada vez tenemos que investigarlos más. Se ha visto, por ejemplo, pues el embarazo. El embarazo antes a la mujer no se le daba ninguna importancia, perdonad que estoy con mocos, ninguna importancia, pero hoy sin embargo se sabe que la salud mental de la madre es tan importante como la salud del feto y que tiene efectos en el neurodesarrollo del niño a posteriori. Por lo tanto, hay que cuidar a las mamás embarazadas también. El desarrollo del apego, el desarrollo madurativo psicomotor, valorar historias de adopciones y nacionalidad, porque se ha visto que hay un incremento de TDAH en niños con historias de adopción, seguramente con temas del vínculo, con temas de vivencias traumáticas también y situaciones de maltrato.
y el hecho del consumo de tóxicos tanto en el usuario, o sea, en el paciente, en el niño, adolescente, más adolescente que niño, claro, y en la madre durante el embarazo. La exploración física va a ser súper importante también, de cara a iniciar o no el tratamiento. El examen físico tiene que incluir un examen neurológico y luego recabar datos que parecen de perogrullo, pero que tienen importancia. Tenemos que saber si el niño oye y ve bien, porque a lo mejor no es que esté inatento, o es que está en babia, es que el pobre no se entera porque está atrás en la clase y no... Los que, pues eso, somos miopes desde tercero de GB, pues es algo que hay que tener en cuenta, que no es una tontería. Tenemos que ver la posible existencia de enfermedades médicas previas, ¿vale?, que puedan parecerse al TDAH, y buscar signos y búsqueda de signos como asimetrías, lesiones cutáneas, fenotipos, de síntomas, lo que os decía antes, no me repito, perdonad. De cara al tratamiento va a ser importante el peso, la talla, la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. Y algo súper importante también es que la exploración física nos sirve para esto, pero no nos va a servir para diagnosticar un TDAH. No existe ningún marcador a día de hoy, a lo mejor dentro de unos años ya tenemos más suerte y hay más cosas, pero a día de hoy no hay un marcador psicológico, biológico, prueba o test patognomónico. Patognomónico significa que si tenemos eso, seguro tenemos la enfermedad. Por ejemplo, si ahora nos hacemos una glucemia y tenemos si nos medimos el azúcar y tenemos más de 200, somos diabéticos, independientemente de nada. Eso es patognomónico de la diabetes. Pues como eso no tenemos nada en el TDAH todavía. Vale. Bueno, una de las grandes cosas que vamos a ver es el tema de los antecedentes familiares. Pensar que hay una heredabilidad del 80%. Muchas veces, muchos padres vienen a la consulta a posteriori porque se ven reflejados en sus hijos, o porque las abuelas, que son malvadísimas, pues tú eras igual cuando eras pequeño. Entonces empiezan a hacer ahí y tal, y vienen a la consulta en plan, es verdad, mi madre me lo ha dicho, si es que sí, que era un fuguilla, está. Entonces vienen si tienen algún problema en la edad adulta. Pero bueno, es importante investigar, además del TDAH, si hay problemas del comportamiento, trastornos afectivos o de ansiedad, trastornos del aprendizaje. Los tics también van a tener un peso muy importante de cara al tratamiento, porque los tics pueden empeorar con el tratamiento y puede ser un motivo de tener que sacar la medicación. Y luego problemas de drogas. Vale, entonces tenemos un cuadro clínico que podría corresponderse, tenemos mucha información de casa, del colegio, que nos corroboran la sospecha, hemos hecho una exploración física y neurológica completa, bueno, nos lo hemos currado muchísimo, pero no es suficiente. Nos queda ver si tenemos que hacer alguna prueba complementaria en base a lo que hemos explorado. Las pruebas complementarias tenemos lo que serían pruebas de imagen, analíticas, electroencefalogramas, una valoración neuropsicológica, el uso de cuestionarios y luego el diagnóstico diferencial y, lo más importante, la búsqueda de comorbilidades, ¿vale?, de cosas que están a mayores y que nos van a dar la lata. Pruebas complementarias. No hay que hacerlas de rutina, salvo si hay síntomas o signos que nos sugieran que hay otra cosa a mayores, o que hay algo que nos llame la atención, que se salga de lo normal, que no sea como la típica clínica de hiperactividad, inatención y ya está, sino que puede haber más cosas. Esto es una tabla. Bueno, yo creo que todo esto está luego, ¿no? Sí, que luego podéis tener... ¿Qué? Se va a subir a la plataforma, sí. Así que nada, todo esto lo tenéis. Vale, signos como signos neurológicos focales, como alteraciones en el habla, disfunciones motoras, cefaleas, tal. Hay que plantear el uso de, pues eso, un electroencefalograma, porque pensad que a veces lo que parecen inatenciones pueden ser episodios de ausencia, que son cuadros que se ven en la infancia de niños que tienen crisis epilépticas, y que tienen crisis epilépticas en las que durante microsegundos, o sea, segundos, o durante periodos de espacio-tiempo recortados, se quedan así desconectados, iba a decir en babia, perdón, como desconectados, y eso se repite a lo largo del tiempo y uno no es consciente de qué pasa porque son segundos. Entonces el niño se queda así, vuelve a estar normal y en realidad no se ha enterado, pero no porque esté inatento, sino porque está teniendo crisis. Eso hay que hacer un electroencefalograma para descartarlo. O el uso del TAC, una resonancia magnética nuclear, o otras pruebas de imagen que se consideren. Si hay datos de hipermetabolismo, pensad que la hiperactividad podría confundirse con un cuadro de hipertiroidismo. Hay que pedir un perfil tiroideo también para descartarlo.
En algunos casos, si vemos que hay rasgos físicos dismórficos, por ejemplo la neurofibromatosis tipo 2 o en otros tipos de trastornos, tenemos que hacer estudios genéticos para descartarlos, porque por ejemplo la neurofibromatosis tipo 2 tiene síntomas que tienen que ver con la hiperactividad y la inatención y hay que descartarlo. Y luego, de cara al uso de tratamientos del metilfenidato, tenemos que descartar que no haya problemas en el corazón. Si los hay, nos lo tiene que valorar un cardiólogo infantil, o bueno, un cardiólogo si es adulto, si hay una historia de cardiopatía en el niño, una historia de cardiopatía familiar o cualquier tipo de problema de arritmia o cardiológico. Aquí estamos hablando de lo que sería el corazón y no tanto la tensión arterial de la que hablaremos después. Vale, voy a ir un poco más rápido porque si no me eternizo. Valoración neuropsicológica, esto también tenemos que hacerlo cuando queremos descartar otras cosas que puedan estar presentes. Por ejemplo, alteraciones específicas del desarrollo como alteraciones en la lectura o en la lectoescritura, el tema de la inteligencia límite o baja, que tiene muchísimo que ver con el TDAH y que tiene una importancia grande y que a veces se nos pasa, sobre todo la límite. Y bueno, si hay que conocer algún concreto, algún perfil cognitivo de cara a hacer diagnósticos diferenciales o medidas terapéuticas individualizadas. El uso de cuestionarios, como os decía, esto no es una computadora, que los que seáis del 80 y visteis lo de Batman de la gallega, a mí me... Pero las escalas y los cuestionarios no son diagnósticos de TDAH. No puedes hacer una escala, no puedes hacer un Conners y decir que alguien tiene un TDAH. Estos son herramientas que tenemos que hacer de apoyo a la entrevista clínica. Lo que nos va a ayudar mucho es a corroborar impresiones que podamos tener y a obtener una información de manera estructurada y luego a poder comparar. Podemos comparar si la medicación nos va mejor o peor, si vemos que las escalas de atención mejoran en el tiempo, por ejemplo. El diagnóstico diferencial, aquí vemos que pues hay algún tipo de enfermedades, como enfermedades médicas, psiquiátricas o factores ambientales que pueden hacer que pensemos en un TDAH, pero que al final no lo sea. Esto es un ejemplo, por ejemplo. Factores ambientales, pues niños que de repente estén sufriendo un estresor muy grande, por ejemplo, el divorcio de unos padres o la pérdida de un familiar o situaciones así, pueden hacer que haya una repercusión en la conducta del niño y que esté diferente y que eso, la traducción conductual, pensad que los niños y los adolescentes no se deprimen como nos deprimimos el adulto medio. Los niños se deprimen como las personas mayores, con un aumento de irritabilidad y más quejas físicas, de cansancio y de quejas de no tener energía, de no tener ganas, y no tanto lo triste, las ganas de llorar. Entonces se nos pueden escapar por ahí cuadros depresivos en gente que está más inquieta o más malhumorada y tiene que ver con eso. Vale, entonces tenemos todo hecho esto, ¿vale? Y ahora ya lo tenemos casi todo. Nos faltarían las comorbilidades. Las comorbilidades, que no voy a entrar, ¿vale? Porque si no, no me da tiempo, serían estos, los trastornos del aprendizaje. A ver, que lo pongo y luego pongo las fotos para ponerlas así molón y luego me olvido de qué es cada una. Los trastornos del aprendizaje, sobre todo los trastornos de la dislexia, la lectoescritura, es lo que más se asocia al TDAH. Los trastornos del estado de ánimo, de la depresión, el temido, estos son estos son los trastornos de conducta, el temido trastorno, el TND, el trastorno negativista desafiante, que es un reto para los padres y un reto mayor para los profesores, que sabéis que son niños en torno a los 8 años, que tienen rabietas excesivamente intensas para lo que los desencadena, para los estímulos desencadenantes, con una conducta, con un pulso continuo a la autoridad y al desarrollo normal, por ejemplo, de una clase. Tener un niño con un trastorno negativista desafiante es todo un reto con 24 más que es súper difícil. La otra gran comorbilidad que es súper importante es el tema del consumo de drogas. El consumo de drogas y el TDAH están súper ligados. Por un lado, por lo que llamamos la teoría de la automedicación. Pensad que muchas veces los consumos, uno lo que quiere en la vida, yo por lo menos, no es tener muchísimo dinero, etc, etc, etc. Lo que queremos en la vida todos es pues estar más o menos tranquilos y buscar soluciones para estar bien. A veces el consumo de drogas, desde el consumo de drogas buscamos el estar bien y eso se llama la teoría de la automedicación. Muchas veces buscando algo para mejorar la atención, mejorar el estado de ánimo y tal,
pues estos niños caen en situaciones de consumo que lo que hacen es agravar la situación y empeorarla muchísimo más. Los grandes adolescentes así con más dificultades que tengo son los adolescentes que tienen un trastorno de conducta asociado, un trastorno de personalidad y trastornos de sustancias, que bueno, le llamamos ahora, bueno, somos muy repipis los de salud mental, vamos cambiando nombres, ahora es el trastorno por uso de sustancias o TUS le llamamos. Bueno, pues el TUS y el trastorno de conducta es una pesadilla, es horroroso. Otras comorbilidades, el TOC y el trastorno bipolar, pero bueno, las que me interesan, el de aprendizaje, los trastornos de conducta y el de drogas. Así tendríamos hecho todo. Vale, entonces esta es la parte del diagnóstico. Ahora empezaríamos con la del tratamiento. ¿Qué vamos? ¿Cuánto queda? Sí, vale. El tratamiento sí que he tenido que resumir por cuestiones de tal, pero bueno, sí que el otro día en una de las, no sé en qué charla lo vi, me gustó mucho la idea y entonces, claro, todas estas cosas se copian y se utilizan, ¿vale? Es más fácil construir o crear niños fuertes que reparar hombres rotos. En la salud mental, una de nuestras grandes dificultades es la prevención primaria. La prevención primaria es la prevención que parte de evitar que una situación aparezca. Por ejemplo, evitar que haya hipertensos, evitar que haya, pues yo qué sé, cualquier tipo de trastorno mental, por ejemplo. Los trastornos mentales, para que aparezcan, tiene que haber una serie de factores. Si incidimos en la prevención, pues va a ser mucho más fácil que no ocurran. Si incidimos en la prevención y en el abordaje de niños con TDAH, va a ser muchísimo más difícil que aparezcan las comorbilidades. A veces, por desgracia, pueden aparecer, pero es más difícil. Por lo tanto, hacer un abordaje del TDAH es importante, ¿vale? El abordaje lo vamos a hacer desde diferentes maneras, que va desde no solo la inatención, la hiperactividad y lo impulsivo, sino que vamos a abordar lo emocional, las dificultades para aprender y los problemas de conducta, que veremos que esto es un totum revolutum al final y que está todo liado. El tratamiento ganador es el tratamiento combinado. Los tratamientos que tenemos veremos que son como trajes a medida que vamos haciendo en la persona y que vamos modificando a medida que las necesidades del niño y del adolescente o del adulto pues se modifican. Entonces tenemos que ir cambiando porque las necesidades nuestras cambian, como os decía al principio. El tratamiento psicofarmacológico, hasta los 70, la intervención que se hacía a nivel de psiquiatría era más desde lo psicodinámico, desde el psicoanálisis, un poco desde establecer las relaciones que habían y las dinámicas en casa y organizarlas, que eso tiene una gran utilidad y que a día de hoy todavía se utilizan. Lo que se han implementado son herramientas a mayores de lo que teníamos antes. A medida que se han desarrollado instrumentos de evaluación que permiten comparar los cambios en la psicopatología de las personas antes y después del tratamiento y que cada vez conocemos mejor nuestros medicamentos, pues se han ido con una seguridad mayor dando la medicación a los niños. ¿Vale? El boom de lo que pasó con la medicación en los niños y los adolescentes es lo que está pasando ahora en el embarazo, por ejemplo, que ahora se está dando más medicación. El tratamiento psicofarmacológico es de primera elección, no en todos los casos, ¿vale? Porque cuando hablamos de intervenciones no hablamos de fármacos, hablamos de intervenciones en general. Esta es una herramienta, pero es una herramienta que tenemos que tener en cuenta en casos de TDAH grave o con un impacto funcional secundario muy importante, ¿vale? Que haya un problema en el aprendizaje escolar, en las relaciones familiares e interpersonales, que son las relaciones entre iguales, y en la adaptación social en general. Cualquier cosa que impida que el niño al llegar a los 18 o 19 años pues sea una persona autónoma, aunque ya sabéis que la adolescencia se ha ampliado hasta los 30 y... Yo estoy saliendo aún ahora de la adolescencia. A la hora de empezar un fármaco, si aquí hay padres, nadie quiere medicar a sus hijos. Yo tengo 2 niñas y bueno, así a primeras no me apetece mucho. Entonces va a ser muy importante la relación que establezcamos con el médico y con los profesionales de la salud para poder tomar la mejor decisión posible con respecto a nuestros hijos. El médico, para elegir el fármaco, tiene que tener en cuenta una serie de cosas, como es la comorbilidad psiquiátrica, si hay enfermedades psiquiátricas o no,
Los efectos secundarios, si va a ser fácil de tomar o no. Adherencia es la facilidad para tomar el tratamiento. Si puede haber un potencial abuso o no de la medicación, y en general qué es lo que quieren los padres, porque los padres tienen la patria potestad de los hijos y son los que toman la decisión al final. Entonces el padre es el que decide. Como ya tenemos un superdiagnóstico hecho, antes de instaurar el fármaco ya sabremos todas estas cosas, pero si no tenemos que saberlas. Y veremos que la eficacia del tratamiento va a depender de más cosas, no solo del fármaco, sino del contexto y de la gravedad de los síntomas y si hay comorbilidades o no. En general, una de las ideas con las que quiero que os quedéis con el tema del tratamiento, además de que lo que vamos a hacer es aumentar la noradrenalina y dopamina en el cerebro, es que hay dos tipos de grupos de fármacos, los estimulantes y los no estimulantes. Los estimulantes serían el metilfenidato y la lisdexanfetamina, que a partir de ahora voy a llamar el Vanse por temas de... para mejorar, para no quedarme ahí enganchado en todo. Y luego los no estimulantes sería la tomoxetina, que es el estratera, y la guanfacina, que es el Intuniv, que es uno de los últimos medicamentos que se ha incorporado al catálogo ahora de medicamentos para el TDAH y que la verdad va bien. El criterio de edad, veremos cuándo empezamos a medicar a un niño. En principio el criterio no es rígido, pero antes de los 6 años, salvo, no sé, casos apocalípticos, no empezamos a medicar. ¿Por qué funcionan los fármacos? Acordaros, porque aumentan la dopamina y la noradrenalina en el córtex prefrontal. Esta idea tiene que quedar ahí, chas. Pues he ido a una charla, pues yo no sé qué dijo, porque hasta ahora me estaba quedando dormido. Dijo algo de trastorno en el neurodesarrollo, de que el diagnóstico es difícil y de que aumenta la dopamina y la noradrenalina en los fármacos. Esto es una idea, ¿vale? Perdonad. Vale, entonces, ¿por qué producen efectos secundarios los fármacos? Del grupo, por ejemplo, de los estimulantes. En general, no tenemos medicamentos que sean inteligentes, no son un coche teledirigido que mandamos a un sitio y que van. Si aumentamos la noradrenalina y la dopamina, la vamos a aumentar en todo el cerebro, no en zonas concretas del cerebro. Y eso tiene cosas buenas, pero tiene cosas no tan buenas. Porque si aumentamos, por ejemplo, la noradrenalina, también vamos a aumentar no solo la atención y que el niño esté más tranquilo, sino que vamos a hacer que se aumente la tensión arterial o la frecuencia cardíaca. El día de mañana, cuando haya fármacos inteligentes, seguramente muchos de estos efectos secundarios suenan ahí como prehistóricos, pero hoy en día están ahí, no los podemos obviar. Otros de los efectos secundarios que vamos a ver es la disminución del apetito, que vamos a ver que es muy frecuente. Veremos que los niños cuando toman el metilfenidato no tienen hambre en la comida y cuando pierde, porque el metilfenidato hace efecto en el día, si lo tomas hace efecto, si no, no. Y según el tipo de fármaco veremos que duran diferentes horas, que yo espero haberlo puesto, que no se me haya escapado. Bueno. Veremos que el apetito aparece cuando desaparece el efecto del fármaco. Entonces es muy frecuente que los niños tengan muchísima hambre en la cena, entonces que hagan unas sobrecenas o unas cenas así más cuantiosas, con lo que intentan compensar la pérdida de apetito de la comida. Puede haber trastornos del sueño, con insomnio y conciliación, que tiene que ver con el aumento de estos neurotransmisores que os decía. A veces hay el tema del efecto rebote. Lo más frecuente serían los dos primeros. Puede haber algo de incremento de frecuencia cardíaca y de tensión arterial. Puede presentarse ansiedad, nerviosismo, irritabilidad. Yo sobre todo lo he visto al principio, al empezar con los tratamientos. En adultos se nota más. Y a veces pasa lo contrario, que esta es una de las grandes cosas que, por ejemplo, vais a ver en las clases. El niño toma la medicación, se le deja en el colegio, llega al colegio y da un mal rollo porque queda como aletargado, como un niño viejo. Quedan así como parados, niños que dan mal rollo, que se quedan como, pues eso, demasiado apagados, demasiado serios. Entonces es una de las cosas que van a llamar la atención a los profesores y que se lo van a decir luego a los padres. Mira, el niño está ahí como muerto, se me queda ahí como planchado, no hace nada. Eso es un efecto secundario que hay que tener en cuenta y a veces es un motivo de ajustar la dosis o tener que probar otra cosa. Otra de las grandes cosas es el tema de los tics. Los tics no queda muy claro. Se ha visto que la medicación puede empeorar los tics y que los tics ya estaban antes y que son mucho más evidentes con la medicación. No tanto que aparecen con la medicación. Entonces, si lo que estamos buscando es que el niño tenga una mejor adaptación y que tenga una maduración normal, si lo tenemos con millones de tics fónicos, lo tenemos ahí dando saltos en la silla,
evidentemente no vamos a contribuir a que el niño tenga una maduración normal. Entonces, si es algo muy, muy llamativo, habría que suspenderlo. En general veremos que los efectos secundarios son leves, no son latosos y muchas veces son dosis dependientes. Entonces vamos a ver que al ir aumentando la dosis aparecen estas cosas y tenemos que quedarnos con la dosis previa. Es bastante fácil de manejar. ¿Cuándo no podemos poner bueno, se me ha saltado, hay una cosa que se me ha saltado, que es el retraso en el crecimiento, que también podemos verlo y que no está muy claro si se ha desarrollado con la pérdida de apetito que tienen los niños. Se ha visto en la literatura que la talla final del crecimiento es la misma, aunque se ralentiza, pero en casos en los que hay una ralentización excesiva, el niño no crece en altura ni en peso, puede ser otro motivo para valorar esto. Vale. Contraindicaciones, esto es, cuando no puedo dar una medicación de estas ni de coña. Tenemos la que decimos, las absolutas, las de ni de coña de verdad, y luego las de, bueno, lo valoramos. La absoluta principal, una de ellas es la psicosis. Con trastornos psicóticos, no sé si sabéis lo que quiero decir, con trastornos psicóticos hablamos de lo que llamamos los cuadros delirantes, que son cuadros en los que la persona pierde el contacto con la realidad y empieza a tener ideas que se salen de lo normal, como que les quieren hacer daño, les quieren perseguir. A veces son cosas así como muy llamativas, le persiguen los ovnis, a veces son otras cosas pues, que son los vecinos, pero bueno, son cuadros que se salen de la normalidad, que generan muchísimo malestar y que son cuadros graves. Cuando os decía que la noradrenalina y la dopamina aumentan el cerebro por igual con estos fármacos, los trastornos psicóticos se han relacionado con un aumento de dopamina en un circuito concreto cerebral, que es el mesolímbico. Si tenemos este tipo de problemas en este circuito con una dopamina alta y damos una medicación que aumenta más la dopamina, vamos o a empeorar un cuadro psicótico o a poder desencadenar uno si existía previamente. Por lo tanto, si la persona tiene síntomas psicóticos o ha tenido previamente síntomas psicóticos, no se puede dar. La otra gran contraindicación son el glaucoma, y luego cualquier cosa que tenga que ver con el corazón, como las arritmias o las cardiopatías, también pensad que si vamos a aumentar la frecuencia cardíaca en un corazón que no funciona bien, podemos tener un problema, y justo lo que no queremos es tener problemas y que la persona mejore. Luego, otra de las contraindicaciones absolutas es el tratamiento con los IMAOs. Los IMAOs, no sé si los conocéis, son un tipo de antidepresivo que se utilizaba hace muchos años, que aquí no se utiliza nada, pero que por ejemplo en Cataluña sí que se utiliza mucho, pero que aquí no se utiliza mucho, entonces, bueno, nada, solo comentarlo. Y luego, cosas que tenemos que valorar es si existen cuadros depresivos, porque a veces se ha visto que puede haber un empeoramiento, por lo tanto hay que valorarlo. Cuadros de hipertensión, pensad que estos medicamentos aumentan la tensión arterial, pero si yo tengo una tensión arterial normal y me aumenta un poquito y sigo estando en cifras normales, pues no hay ningún problema. Pero si soy un hipertenso grave y me sube todavía más la tensión, pues sí que tengo un problema. Entonces esto hay que valorarlo. Lo mismo con la epilepsia, el embarazo, cada vez hay más literatura que avala que no hay problemas con el uso del metilfenidato en el embarazo. El tema del abuso de sustancias, esto sobre todo porque pensad que el metilfenidato hay uno de liberación retardada, pero el de uso hay uno que no es de liberación retardada, que hace efecto en el momento, que es el Rubifen, y que se tiene un potencial de efecto de abuso. Y luego el retraso de crecimiento, que ya hablamos. Ah, vale, sí que lo puse, pensaba que no lo había puesto. Vale, los estimulantes, tenemos el metilfenidato, que es el Rubifen, el de liberación prolongada, que son la mayoría de los que tenemos ahora, que son el Medikinet, el Equasim, el Concerta, y luego el Porche de los estimulantes, que es el Elvanse, que es la Lixdesanfetamina, ¿no? O Lixanfetamina. Lixdesanfetamina, lo puse mal, perdona. Vale, estos dos son los que estamos utilizando ahora mismo más, en concreto este más, porque se ve que es el que tiene menos efectos secundarios, se tolera muchísimo mejor, la verdad es que va súper bien. Todos tienen, el problema principal de estos fármacos que son fármacos súper caros. Por lo tanto, necesitan visados, bueno, son más latosos. En general, los metilfenidatos de liberación prolongada funcionan todos igual. La diferencia van a ser los tiempos. Vamos a ver que hay unos que duran 12 horas, por ejemplo el Concerta, el Equasim y el Medikinet duran 8 y luego el Elvanse, que veremos después, dura sobre 13-14 horas.
Otra de las características, o sea, hay una serie de características en todos estos. Uno es la duración, otro es que duran en el día, acordaros, si lo tomo me hace efecto y si no, no. Y otra de las cosas que tienen es que no funcionan todo el tiempo igual. Tienen un porcentaje, pensando que el niño va a tener una mayor carga lectiva por las mañanas, entonces cuando nos tomamos la medicación por la mañana hay un porcentaje que va a salir como más rápido y otro porcentaje que se va a ir yendo más lento. Y esto también es variable. Veremos que el Concerta tiene un porcentaje de liberación prolongada del 78%, inmediata del 22%, el Lequasin 30% y el Mediquinet 50 y 50%. Esto tiene interés de cara a las jornadas, por ejemplo, si el niño tiene la mayor carga lectiva a primera hora nos va a dar igual cualquiera, pero si vemos que la duración de la jornada laboral, la jornada educativa o en adultos laboral es más larga, nos va a interesar pues a lo mejor tener el Concerta que va el Mediquinet, porque la liberación inmediata va a ser un poco mayor. No funciona siempre. El metilfenidato no es efectivo en un 30% de los casos. Esto quizás tiene que ver, además de los efectos secundarios, a que lo que estamos intentando es no mejorar el desbalance o la alteración en el balance de neurotransmisores, sino que lo que vamos a hacer es aumentarlo. Y a veces el problema no es que estén disminuidos, es otro problema. Entonces, a veces no va a funcionar por eso. La otra gran pregunta es si son anfetaminas, si estamos dando anfetas a nuestros niños y los estamos drogando, como si fuera una rabia. Ay, esto me quedó mal, qué pena. Bueno, en principio, no es lo mismo que una anfetamina, es un derivado anfetamínico. Esto es lo mismo que decir que el tramadol es opio. Nadie piensa que el tramadol, el Pacital o estos medicamentos para el dolor es un opio, pero es un derivado opiáceo. Tiene una parte de la estructura química con una cierta semejanza, pero hasta ahí, el resto no tiene nada que ver. Tiene una estructura diferente y un mecanismo de acción diferente. Son estimulantes los dos, tanto las anfetaminas como el metilfenidato, y ambas aumentan la dopamina en el núcleo accumbens, que es el circuito de recompensa, pero lo hacen de maneras diferentes. Las anfetaminas lo hacen de estas tres maneras y el metilfenidato lo hace de una manera solo y de una manera más lenta. ¿Vale? Las anfetaminas, por tanto, son mucho más potentes, tienen una mayor capacidad adictiva y muchos más efectos secundarios. Entonces, acordaros, tienen una estructura que se asemeja, es un derivado, pero no es igual. No comparte los mismos, tienen un mecanismo de acción igual, pero el resto no se parecen absolutamente en nada. No estamos dando anfetas a los niños, ¿vale? Bueno, esta es la gran diferencia. El Elvanse, lo que os decía antes, ¿vale? Que se da en menores de... Bueno, nada, que es lo que se está utilizando ahora sobre todo. Y luego el tratamiento con no estimulantes, tenemos dos, que es la atomoxetina y la guanfacina. La atomoxetina la damos en niños que o no toleran el metilfenidato por los tics o por otros efectos secundarios, o hay un componente de ansiedad o componente afectivo importante. Entonces, en este niño así como sufrido, ¿no? Que es así como muy preocupado, muy agobiado, que le preocupan como cosas de señor mayor, quizás sea el estratera, que es la atomoxetina, sea una alternativa mejor que el metilfenidato. Los efectos secundarios son un poco similares. Quizás la atomoxetina funciona más como un antidepresivo. Los antidepresivos se empiezan a tomar y no empiezan a hacer efecto hasta que pasan 2 o 3 semanas. El metilfenidato se toma en el día y hace efecto en el día. No tiene nada que ver. Pues la atomoxetina se asemeja a un antidepresivo. No lo es, pero se asemeja en el sentido de que hay que tomarlo todos los días y que no se ve su efecto en el momento, sino que tarda pues eso, unas 2 semanas, más o menos. Y luego, el otro gran fármaco que se ha utilizado ahora, que la verdad es que cuando nos den más facilidad para utilizarlo, lo vamos a utilizar mucho más en otras esferas, es el Intuniv, que es la guanfacina. La guanfacina es un grupo de fármacos que en realidad son antihipertensivos, pero que se ha visto que al darlos la persona se queda mucho más tranquila. Hace muchos años, bueno, aún ahora, el abuelo de la guanfacina es la clonidina, que es el catapresán. Antes, yo no sé si el catapresán os suena, pero el catapresán lo usábamos, además de niños, que dábamos como cuartos, se daban también en personas que tienen problemas para deshabituaciones y cosas así, porque calma un montón, serena, y los cuadros así de inquietud y de irritabilidad, la verdad es que el Intuniv va súper bien y el catapresán también iba bien. Los efectos secundarios del Intuniv nos van muy bien, porque los efectos secundarios principales son
que dan sueño y que aumentan el apetito. Entonces, fijaros, es justo lo contrario de los efectos secundarios del metilfenidato. El metilfenidato nos quita apetito y a veces nos da dificultades para dormir. Entonces, muchas veces lo que hacemos es dar el Intunif para mejorar el sueño y para aumentar el apetito. O sea, que nos puede ayudar para contrarrestar efectos secundarios, porque muchas veces en salud mental y en neurología también tenemos que dar medicación para lo indicado y luego tenemos que dar medicación para tolerar esa medicación. Eso también nos pasa. Y nada más, con esto terminé. Bueno, no sé, ¿dudas o así? Sí, si alguien tiene preguntas, no os prometo contestar todas si no las sé, pero prometo si me dais luego por el correo electrónico o cualquier cosa, sí. Sí. Mira, la dislexia es asociada con el TDA. ¿La dislexia que es asociada con el TDA es consecuencia del TDA o hay un TDA que...? No, uno puede tener un problema de dislexia o un trastorno del aprendizaje independientemente del TDAH. Sí se ha visto que la comorbilidad, bueno, que los trastornos del neurodesarrollo tienden a pegarse y que puedes tener varios. Entonces, se ha visto que hay una comorbilidad mayor entre los dos, entre la dislexia y el TDAH. Pero puedes tener TDAH sin dislexia y dislexia y TDAH. Puedes tener las dos cosas a la vez. No tiene que ver. Bueno, miña pregunta é no mesmo sentido que a compañeira con respecto a outro trastorno. Hai asociación entre TDAH e síndrome de Tourette? Sí, ¿ves? El síndrome de Tourette no hable, perdona. El síndrome de Tourette es un trastorno, es el trastorno más complejo de tics, que son tics muy severos, con un trastorno de conducta, y se ha visto que tiene una asociación muy grande con el TDAH. De hecho, es una de las cosas que tiene así más asociadas. Sí que está asociado. Era la pregunta, si se asociaba. Sí. Si se asocia y si hay algún tratamiento que trate los dos a la vez. Sí, en principio, por ejemplo, el metilfenidato en el Tourette, con el tema de los tics, no creo que nadie se plantee darlo así de buenas a primeras. Entonces, ahí en principio el indicado sería el Estratera o el Intunif. En principio el Intunif sería el de elección. Pero ahí el Intunif mejoraría la intranquilidad y la inquietud, pero no mejoraría la inatención, no la mejoraría. Eso también es verdad. Te quería preguntar si el metilfenidato puede provocar estados anímicos bajos, tristeza o... Sí, por un lado tendríamos esa presentación del niño ahí que se queda como muy como abotargado, aletargado. Hablemos de sensación personal, o sea, de que se noten tristes, ¿Pueden sentirse tristes? Sí, de hecho es una de las contraindicaciones relativas. Si hay cuadros afectivos previos, si hay depresiones, a veces el niño puede quejarse de encontrarse así mal. Entonces ahí hay que valorar si está indicado el metilfenidato o no. En los casos de los trastornos afectivos, que son cuadros depresivos y tal, la indicación sería el Estratera, la atomoxetina. Sí puede hacer que estén ahí como más pochos. No es súper frecuente, pero sí, perdonarlo de pochos. Sí. Cuando te refieres a arritmias, que tienen que ser muy constantes, si estamos tomando un tratamiento de estos, suelen ser constantes, no suelen ser constantes, intermitentes, pueden pasar. Bueno, arritmias tenemos lo que serían las arritmias paroxísticas, que son las que aparecen, no sé muy bien, aparecen y desaparecen, no siempre con un estímulo, y luego hay la arritmia mantenida. Bueno, para mí la contraindicación sería la misma, pero ahí yo no soy cardiólogo, yo ya nos podría diferenciar, pero para mí sería lo mismo porque es el mismo mecanismo de acción. Nada más. Oh, ya no para mí. Bueno, que vamos fenomenal de tiempo, Javi, o sea, te damos a aplaudir.